Mi nombre es Pedro Eduardo Félix Flores, me encuentro bajo un ataque militar del gobierno de los Estados Unidos, directamente de Hillary Clinton, permitido por la Suprema Corte de Justicia para no establecer la guerra en máxima traición, ocultando actos de invasión, terrorismo, financiando directamente las elecciones desde mercadopago.com, en conjunto con todos los bancos, en conjunto con toda la mafia empresarial y toda la mafia de la banca. Familias mexicanas son amenazadas directamente por Televisa, que mantiene cámaras y micrófonos en sus domicilios, drones incluso persiguiéndonos, porque detecté la abolición de la Constitución Política, establecí el artículo 108 e hice uso del mismo, negándose el Senado mexicano y el Congreso de cada uno de los estados, así como cada uno de los gobernadores, a aplicar la Constitución Política y los tratados internacionales, porque he descubierto el sistema empleado por la política de México para devaluar nuestra moneda, acabar con las rutas de comercio y entregarnos pues al extranjero, devaluando 20 veces nuestra moneda en respecto contra el dólar, tomando totalmente el control de la misma. El fraude de mercadolibre.com, el fraude de mercadopago.com es muy difícil de comprender. Radica en contratos de adhesión sin revisión y en la institución encargada en la regulación del comercio, Profeco, y en la institución encargada de regulación financiera, Conduceft. Bancico entrega total protección a un fraude que ha tomado el control de la moneda mexicana. En estos momentos soy agredido por la directora de Noticieros Televisa Guadalajara, Rocío López Ruelas, con un dispositivo en mi cerebro, un dispositivo que fue instalado por las Naciones Unidas, permitido por la Suprema Corte de Justicia y por la Secretaría de la Defensa, porque descubrí cómo se anuló la Constitución Política y los tratados internacionales en un sistema de la masonería internacional, un fraude de sectas de las Naciones Unidas que incluye a los bancos, a las empresas, a los gobiernos, y me declaré esclavo. Denuncié ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a Mercado Libre por esclavitud, y para no emitir una recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió todo un dispositivo para mi desaparición forzada, sin saber que era una estrategia política y jurídica en donde, al anular la Constitución mediante un protocolo establecido como estado de excepción dentro de esta plataforma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos era incapaz, pues esta escogió la agresión directa, envió operativos directamente del CISEN, la CIA, yihadistas, intentaron sembrarme droga, intentaron darme muerte, intentaron desaparición forzada, y en algún punto en el 2016 en un dispositivo fue instalado en mi cerebro un secuestro express mientras dormía. Esto debido a que realmente la investigación revela cómo durante 19 años el fraude de Carlos Salinas de Gortari y Bill Clinton ha estado financiando las guerras de la OTAN, y resulta que pidieron auxilio al Estado Islámico mismo para mi agresión. Las Naciones Unidas tuvo que solicitar al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de México el control del implante que tengo instalado e iniciar un comité de guerra ilegítimo dentro de la masonería, en donde fui transhumanizado de forma ilegítima, de forma ilegal, de forma forzada, y pues se me mantiene como un enfermo mental. Vaya, la inversión resulta inverosímil, pero es la única forma en la que las Naciones Unidas pueden seguir tomando el control de América. Vaya, todo el día se me hace escuchar de manera mental, como si fuese un implante goglear, vaya, un implante, algún tipo de tecnología, un noticiero de Televisa Guadalajara, en donde Rocío López Ruelas transmite todo lo que estoy viendo, hablando, pensando y escuchando. Cínicamente, la Suprema Corte y las Naciones Unidas tomaron las cámaras que el yihadismo y que el Estado Islámico instalaron alrededor de mi persona y de mis amigos durante el 2017, en el centenario de la Constitución, enviados por Enrique Peña Nieto, molesto porque durante el centenario de la Constitución, en representación del pueblo de México, le hice el reclamo pues que no había nada que festejar. La Suprema Corte le permite a Televisa tomar el control de estas armas instaladas pues por agencias de espionaje extranjeras, por milicias extranjeras, transmitiendo con armamento militar un show. Un módem cortical de la agencia DARPA de los Estados Unidos fue descubierto en uso del Estado Islámico, un dispositivo MK Ultra. El dispositivo me arrebata la vida.
genera una telepresencia. Una lectura de mi mente es transmitida en Televisa Guadalajara por Rocío López Ruelas hacia una aplicación de celular donde se proyecta todo lo que estoy viendo, hablando, pensando y escuchando. Tengo la capacidad de ejercer un pensamiento hablado y recibir una respuesta. Vaya, ellos sintetizan mi voz a través del pensamiento. Esta tecnología ya existe, es tecnología de espionaje y ha sido capturada pues no entiendo qué es lo que está pasando con la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia organiza un show, un reality show, donde me abandona, me deja solo, le entrega a Televisa herramientas militares y pretende que yo me enfrente a la política, torturándome 24 horas, negándose por sí misma a ejecutar la Constitución Política en su artículo 136, después de entregarme al Estado Islámico para un juicio obligado por denunciar la Constitución en abolición, resultando ser una abolición ejercida por el Estado Islámico dentro de un mercado negro generado por las Naciones Unidas para el financiamiento de la guerra. No todas las Naciones Unidas, pero sí la parte de América, porque están divididas en facciones de masonería. Masonería, una secta geopolítica, económica, internacional, pseudo-religiosa, que pues se divierte con esta situación. Lo que pasa es que México es un país de esclavos y está financiando la guerra y está sometido por el hambre, y descubrí a través de mercadolibre.com cómo terminar con esta situación colapsando la Constitución Política, motivo por el cual la Suprema Corte de Justicia se negó a tomar cartas en este asunto, haciendo pasar esto por seguridad nacional. Ha corrompido todos los tratados internacionales, incluso el de paz, siendo la masonería, una secta política internacional, quien pues interviene y toma el control como mediador de paz, también corrompiendo los tratados internacionales y todos los protocolos, porque su servidor utilizó el centenario de la Constitución Política para nombrarse a sí mismo guardia civil en protección de la Constitución Política, una figura amparada por la misma, y he descubierto pues el fallo dentro de todas las instituciones que están coludidas y corrompidas por la masonería, la secta internacional geopolítica, dando protección bajo un protocolo internacional en mercadolibre.com, donde he denunciado la esclavitud de cada uno de los vendedores y el pago de impuestos hacia gobiernos extranjeros a través de las comisiones por ventas, y resulta que tengo razón. Y también tengo razón al nombrar a Mercado Pago como una moneda virtual, porque resulta ser Mercado Libre un caballo de Troya empleado para tomarnos como esclavos y no tienen salida. La Suprema Corte de Justicia le permite a Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, hacer uso de armamento militar, y ellos se divierten porque la población es incapaz de analizar un mercado negro, siendo yo el primero en 19 años, debido a que estoy cansado de los fraudes, estoy cansado de financiar elecciones y guerras con mi trabajo, sabiendo que gente está muriendo y que yo estoy pagando para comprar las armas y las balas que los están matando, porque Profeco, porque Bancico, porque Banamex, porque el gobierno federal, porque la Secretaría de Economía, porque el gobierno de Jalisco, porque el gobierno de Argentina, porque las Naciones Unidas, porque la OTAN, porque el Vaticano, porque el Estado Islámico, porque la masonería deciden que México tiene que ser un país pobre y entregar todo su dinero para pagar armas, para pagar muertes, y debe de pagar impuestos y pagar por trabajar, y yo creo que no. Entonces se me ocurrió utilizar el centenario de la Constitución Política de México, argumentándome esclavo y argumentando cada uno de los vendedores, logré colapsar al sistema político nacional, que no tuvo mejor idea que levantarse en armas en contra de familias mexicanas, directamente con la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, directamente con la autorización de la Suprema Corte de Justicia y con cada uno de los senadores y legisladores de la antigua legislatura, que fue la última, y que decidieron hacer elecciones durante la traición de una abolición y durante un ataque militar, pretendiendo que esto se puede hacer, cuando en realidad lo que hicieron fue generar su propio Estado. Su propio Estado tras la abolición de una constitución política y la sucesión de mandato bajo traición y una agresión militar en contra de un ciudadano, que se manifiesta pues, y que la Suprema Corte descubre en flagrancia a medio de un exilio ordenado por todas las fuerzas políticas nacionales, porque realmente me burlé del Senado mexicano y de todas las fuerzas políticas, porque
están despedidos, vaya, anularon mi constitución política y si me agreden es guerra y me agredieron y tengo un dispositivo militar en mi cabeza que Televisa usa para divertirse generando guerra y generando muerte y generando pobreza solo por diversión y entretenimiento. Durante meses Televisa, Rocío López Ruelas, no me permitió dormir, mostró pornografía. El dispositivo tiene la capacidad de introducir imágenes, me mostró pedofilia, me mostró homosexualidad, me mostró cuánta pornografía se le antojó a la señora cuando me quedaba dormido. Rocío López Ruelas elaboró pues un boicot a las acciones que se ejecutaron en el centenario de la Constitución, tomando la libertad del país para sí misma. Este monstruo es el causante de toda la migración de América. En conjunto con su personal, desde Televisa Guadalajara, se han burlado de arrebatarle a México su patria y mantener a familias mexicanas bajo la amenaza, porque Mercado Libre es un fraude y cada uno de los pesos depositados es lavado de dinero a través de Oxxo, que es una recaudadora del nuevo orden mundial, una empresa con un sistema de lavado de dinero y otros sistemas tantos apócrifos financieros que está acabando con nuestra moneda y que ha sido denunciada por esclavitud, buscando pues la nacionalización de capitales. La nacionalización de capitales es obligada porque la Suprema Corte de Justicia descubre el 24 de abril de 2017, mediante un operativo en conjunto del gobierno federal y las Naciones Unidas, un intento de extradición para darme muerte, para sacarme por mi denuncia. Y pues para no atender esta denuncia, para no atender esta situación, le permitió a Televisa hacer un show, un reality show del terrorismo, una ficción. Le permitió al Estado Islámico ejecutar un juicio a través de un dispositivo módem cortical en una situación inverosímil porque logró un golpe de Estado y como es constitucional, no hay forma de revertirlo más que ocultando la evidencia, argumentando seguridad nacional cuando esto no lo es, y agrediéndome mentalmente mediante un brain hacking, un hackeo cerebral, porque colapsé la constitución política y exijo se aplique el artículo 136, que dice pues que es de manera inmediata, y la Suprema Corte se niega y se rehúsa desde hace 2 años, porque en septiembre del 2017 el Estado Islámico acepta liberar a este país debido a que mis ojos sirven de cámara de seguridad y mis oídos y todo lo que hago se monitorea a través de una aplicación en la que ellos tienen acceso y a través de mis ojos se les muestran instrucciones, de su propia deidad, en la que se le da la orden, se autoriza pues la libertad del país y cumpliendo con el islamismo, pues el Estado Islámico me brinda protección. Y entonces cuando las Naciones Unidas y el gobierno de México buscaban que el Estado Islámico me diera muerte para seguir esclavizando al país, el Estado Islámico decide darme protección y liberar a América, siendo pues las Naciones Unidas las que se han rehusado y siendo mi bandera misma, la bandera mexicana, la que me ha negado protección, y manteniendo esta situación bajo las facciones de masonería y siendo el ejército el que nos ha traicionado. Esta mujer se mantiene en risas, en burlas, mientras ha matado y ejecutado personas. Tuvimos en enero el más cruel acto cobarde en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde le prendió fuego a 200 personas intencionalmente en Hidalgo, con el petróleo que nos roba, debido a una amenaza que en algún punto de estrés hizo su servidor, donde les hice saber que les prenderíamos fuego con el petróleo que nos roban, porque el haber cerrado pues los ductos corresponde a un boicot y los guachicoleros no son quienes están robando el petróleo. Resulta ser que logré anular la reforma energética impuesta por Hillary Clinton, generada como este sistema pues de lavado de dinero para el terrorismo, debido a que la Suprema Corte detecta al Senado mexicano en traición intentando mi extradición, y de esta forma es máxima traición y todas las reformas impuestas pues quedan abolidas, quedan anuladas. Y para seguirnos robando el petróleo, la Suprema Corte le entrega armamento militar a Televisa para agredirme y le entrega pues cámaras en los domicilios de las personas que conozco para amenazarnos 24 horas en un monitoreo militar, pues que es una acción bélica directa, tomando 16 países como esclavos. La Tercera Guerra Mundial, yo creo que dicen los mejores analistas y los mejores economistas creadores de esta situación, están en Televisa Guadalajara, en la masonería, y pues falta preguntarle a la Suprema Corte de Justicia.